Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia sencilla, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Santarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, si alguien de los presentes o de los que están ligados por vía Zoom, por videoconferencia, adelante, pueden compartir alguna pregunta o alguna experiencia. Y hasta que contestes, baja la mano. Adelante, a ti. Sí, muy honorable Sachela, muy buenos días y muy buenos días a todos mis queridos hermanos. Maestro, ¿nos podría ampliar un poquito sobre la reconstrucción del templo al tercer día, del cual habla el pasaje bíblico? En este templo se operan los misterios y las revelaciones de la vida. Es lo más cercano a nosotros. Lo primero es ir conociéndonos y descubriéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo y para qué y por qué se ofician estos santos oficios? O oficios hacia la plenitud, hacia la unidad. Cuando se comprende esto en lo profundo, podemos entonces reconocer que eso lleva el alma en su caminar, en encarnaciones, nacimientos y muertes. Y entonces se necesitan 3 días o 3 ciclos para reconstruir los 3 niveles de expresión de este cuerpo. Después de morir, 3 días más. Porque representa la reconstrucción física, fisiológica, reconocimiento y acceso a lo energético, a las memorias de la vida, organizadas y al servicio de la vida. Y tenemos que construir nuestro nivel mental, espiritual, para integrarnos al gran orden. Entonces son los 3 días para reconstruir el verdadero templo donde se ofician los misterios de la vida, que es, para empezar, este universo que contiene muchos universos. No solo es el cuerpo es una limitación y una estructura, pero dentro de eso está lo que lo ha creado, lo energético, la memoria, y está la inteligencia eterna y divina en todos sus aspectos. ¿Nos vemos así a nosotros y a los demás? Es una buena pregunta. Esa es la gran enseñanza con esto de reconstruyo el templo en 3 días. No se refería solo al templo de su cuerpo. Por cierto, que cuando él resucita, pide que Magdalena no lo toque, porque no era el tiempo, porque estaba construido en otro nivel su cuerpo, aunque podía decidir si se manifestaba. Son aspectos del desarrollo de la conciencia de planos superiores dentro del humano. Es lo que yo les puedo comentar. Gracias, muy honorable Sachela. Yes. ¿Quieres el punto? Sí. Yo ya no. ¿Bien alguien más? Somos espectadores y actores, las dos cosas en la vida. Como espectadores podemos ver tanto y tanto y podemos descubrir tanto. Y como actores descubrirnos en papeles,
en roles, en procesos, y los dos son ciertos. Y al final somos parte de la gran obra, del gran espectador de la obra de sí mismo. ¿Qué es lo que se refiere que cuando dice descansó o se recreó en su obra al séptimo día? La obra completa. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Sí, adelante. Si gusta acercarse para que les conecte el micrófono, por favor. Cuando se habla de Jesucristo, habla Jesucristo, dice que puede reconstruir el templo en 3 días. También se refiere al templo del alma, del espíritu, del cuerpo humano. Este cuerpo que contiene muchos cuerpos, sí, a eso. Ok. Y la ceremonia, el lenguaje de la ceremonia es latín. En latín, francés, castellano, hebreo, sánscrito, Gracias. no más. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. No más. Sí, porque en realidad la vida se expresa en miles de lenguajes. No solo los que hablamos con nuestras cuerdas vocales los humanos. ¿No es acaso un lenguaje ver una hoja volando en el viento? ¿Cuánto nos dice sin decir nada? Es ver el vuelo de un pájaro sin que nos hable. El silencio. El silencio, ¿cómo ha? Entonces, hay una importancia de explorar lenguajes. No digo de idiomas, hablo de lenguajes. Los idiomas son un sector de los lenguajes. Nada más. Pero hay gente que lee algo que no leen los demás, o al revés. Lo que leen los demás no lo leen. ¿Cuántas cosas pueden decir las frases amados los unos a los otros y cuántos las practican? No han comprendido que somos hijos de una misma fuente, de un mismo Padre. Y que algunos tienen palancas y otros no. Unos tienen privilegios y otros no. Eso no es Padre universal. El Padre celestial al que se refirió el Maestro Jesús. Hasta donde yo lo entiendo, pero si alguien quiere seguir su concepto, pues adelante. Hay referencias de los grandes maestros. Y no es imitar, sino de redescubrir a través de nuestra conciencia lo que ellos mencionaron. Religarnos a ello, volver a hacer el vínculo. Bien, adelante, Guadalupe. Le agradezco mucho, muy honorable Sarchela. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, hablando de nuestro Señor el Cristo, y que decía que Él era uno con el Padre, ¿es por ello que pudo realizar los milagros? Si es que se pueden Sí, llamar milagros. sí. Porque en realidad los milagros no son un acto extraordinario, ¿no? Es el Sí, es proceso un de evento descubrir. extraordinario, pero no es antinatural. Ah, ok. Ujú. Es simplemente que operan factores no tomados en cuenta y suceden. Ah, Alguien lo puede hacer una ciencia, puede ser un arte. Un milagro también es una mística, de un misterio revelado. Los místicos en la antigua Grecia iban a los oráculos para conocer
algo más del presente y el futuro, o sea, recursos de entidades, no digo cuerpos, digo entidades superiores que conocían el devenir de la vida. ¿Para qué, por qué y cómo? Y ahí empieza la teoría, en su sentido más rudimentario, está mucho más refinada eso, pero se trabaja en la colaboración de la obra total con todos los obreros del universo, los visibles y los invisibles. ¿No los ven ustedes? Sí, están presentes, claro. Pero no son personas, ni andan vestidas con minifaldas y cosas así. Son inteligencias rectoras de la vida, que marcan los rumbos de la vida. Bien, adelante, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Muchas gracias, muy honorable. Adelante, sí. Maestro, buen día a todos. Hablando del lenguaje, el lenguaje nos permite ser el vehículo de expresión de los símbolos para explicarlos. ¿Cuál lenguaje o qué idioma? ¿Está hablando de idiomas o lenguajes? El lenguaje. Lenguaje. Pues hay lenguaje simbólico. El verbo, la vibración, se expresa a veces así. Todo lo que sea expresión del verbo es un lenguaje, es el verbo de la vida, la vibración de la vida. Y nosotros nos limitamos a nuestros conceptos, sentimientos, prejuicios, cuando todo eso es tan poco comparado con todo lo que no conocemos, con todo lo que no sabemos, con todo lo que podemos descubrir en lenguajes diferentes. Por ejemplo, la ciencia tiene su lenguaje, el arte tiene muchos lenguajes, en símbolos verbales, en símbolos visuales, en símbolos, etcétera. ¿Qué te dicen? ¿Qué escuchas? ¿Cómo te escuchas tú en ello? No vino al oído y te dijo cuchi cuchi, no. Lo sientes, lo reconoces y colaboras con él y colabora contigo. ¿A qué? Dentro de la gran obra. No puede salirse, todo está dentro de la obra. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Buenos días, maestro. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, buenos días a todos mis hermanos aquí reunidos. Mire, maestro, estaba pensando durante la semana, esta pregunta. ¿Es el ego descontrolado del ser humano su mayor obstáculo para poder evolucionar hacia la luz? Puede ser, el ego es una maravilla, pero puede ser el que genera los vicios. Yo mimé conmigo, ¿te acuerdas? Ese es el ego. ¿Quién gana? Yo. ¿Quién tiene la razón? Yo. Y te quedas en lo mismo, ciclando, reciclando, hasta que eso se destruye y bueno, tienes la oportunidad de dar un paso. Sí, el ego es una maravilla de sistema que es el resultado de varias células, de varios componentes para el beneficio de todos. Cuando 2 células, 3 células, 4 células se dieron cuenta que era más fácil sobrevivir en conjunto que aisladas. Y luego se fueron haciendo especialidades, anticuerpos, funciones, hígado, vaso, páncreas, nervios, tejidos de esto y tejidos del otro. ¿Quién construyó todas esas multifuncionalidades? Pues el ego. Y las mantiene intentando mantenerlas que sobrevivan.
No le da el sentido de trascendencia, pero sí el sentido de existencia y de sobrevivencia. No sabe más el ego que sobrevivir y repetir lo que ya le ha funcionado. Por lo que le conviene, para sentirse bien, él, no todos. Entonces se aísla, se envicia, ¿sí? Se enferma, ¿sí? Todo se puede enfermar y todo se puede componer. Sí tenemos la forma de componer, las herramientas y la habilidad, las dos cosas. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Maestro, siguiendo con el lenguaje, sí. Siguiendo con el lenguaje, ¿se puede interpretar el lenguaje y ser creativos a partir de ahí? ¿Sí o no? Hay que verlo. Por sus frutos los conoceréis. O sea, no le he respondido nada, porque puede que sí, puede que no, y puede quién sabe. Hay que ver, manifiesto. Porque en teoría pues, todo se puede especular, pero en la práctica no. Por sus frutos, sus hechos. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Los lenguajes, los idiomas, se aprenden ensayándolos, ¿no? O se aprenden de memoria, ensayándolos. A ver, esto, y luego te ajustan hasta que le vas agarrando lo fino de él. Es muy diferente dar conceptos a expresar conceptos. El lenguaje es la expresión más que la parte estructural, el mensaje. Ahí Mercurio tiene que ver. Usted lo asocia. Depende qué mensaje. Venus da unos mensajes, Mercurio da otros mensajes, pero en diferentes lenguajes. Esa es la única diferencia. Saturno da otros lenguajes, usa otro lenguaje. Saturno, por ejemplo, cree en el coscorronazo. Sí. En la zancadilla, para que no se anda fijando por dónde andar, sí. Es un lenguaje, ¿no? Para que aprendas. Venus, ay, ven aquí, siéntete bien. Puede que eso ayude a que lo hagas bien, puede que no. Los planetas se complementan, no es solo Mercurio para todo lo que es comunicación. ¿De qué tipo de comunicación? Marte, ¿en qué creen? En el esfuerzo. Creo. En el esfuerzo. La victoria está en cumplir lo que debes hacer con esfuerzo, inclusive en el héroe. Ese es el lenguaje de Marte, ¿no? Un marciano así se expresa. Un venusino, no, no le interesa ser héroe, le interesa pasársela bien. Su zona de confort. En donde los sentidos están ricos, sabrosos. Maestro, Me sobas y te sobo, ¿eh? Pero eso sí, dando y dando, pajarito volando. Venus no es impersonal, es bien personalizado. Venus, sí, maestro, la luna tiene el lenguaje. claro. Pues los poetas, ¿cuántas cosas no escuchan de la luna? Es la cosa principal. Es una música. Es una inspiración, inspiras algo que no había respirado. ¿Y ahora qué expiras? Pues ahí el poeta, un poema, es la inspiración, después de haber recibido la inspiración. ¿De quién? De su musa. La luna es fuente de muchas formas.
es como un útero que no pierde todo lo que ha sucedido. El útero así es, no se olvida de todo lo sucedido a favor y en contra. Es una fuente de memoria impresionante el útero de un hombre. Nosotros no tenemos útero, pero somos más olvidadizos. De lo bueno y de lo malo. Cambiamos rápido. Lo femenino va lento y no puede cambiar tan rápido. No. ¿Por qué? Porque va hacia lo profundo. Yin va a lo profundo, no a lo superficial. Yang en lo superficial, Yin en lo profundo. Bien, adelante en Artardón desde el País Vasco en España, adelante. No le escucho porque tiene apagado su micrófono. Sí, buenos días, maestro. Todavía el lenguaje de leer labios no lo desarrolla. Sí, ya llegará. Buenos días y buenos días a todo el grupo. Mire, estos días hablaba yo con un amigo que falleció su madre hace poco tiempo y yo tenía mucho cariño a ella. Y hablábamos de la transición, yo le hablaba de la transición de su madre a otro plano, ¿no? Y hablando de la trascendencia, él me decía que para él la trascendencia se queda en sus hijos y sus nietos, que él considera que ha trascendido ya aquí en este plano porque llevan sus nietos, sus genes, y va a continuar en el recuerdo de ellos y en el corazón. Entonces yo pensaba y le decía a él que eso me parece como una transición biológica solamente, biológica y del recuerdo. Pero yo le estaba tratando de comunicar, hablando con su madre, la transición más allá del plano físico. Y no he querido ya insistir por respeto a él, ¿no? Entonces yo le quería preguntar hoy, hay muchas personas, la mayoría ahora que vamos a empezar ya este mes de noviembre, que se evoca tanto la muerte, que consideran que la trascendencia es eso, un recuerdo por algo que hayas hecho bueno y una herencia biológica. Cuando trasciendes la forma, trasciendes, porque queda lo subyacente más allá de la forma. No se trasciende en forma, se trasciende en contenidos de la forma. Si esa persona, la ternura de su madre, de su esposa, lo que haya sido, la sigue viendo viva en un animalito, la vive siendo en un pétalo de flor, la sigue sintiendo vida en un poema, en un otro ser humano. Así lo reconoce. Ha trascendido la forma y no muere. Trascender es ir más allá, pero sin olvidar lo que aquí se aprendió. Por eso es un acto de alto desagradecimiento que tiene sus consecuencias, el demandarle a Papá Dios más cuando alguien se muere, reclamarle que no supo lo que hizo porque a ti te gustaba. Alguien que trasciende no muere, que mi madre, lo que me enseñó, siempre vive y lo sigo viendo y reconociendo adentro y afuera de mí. No se puede morir, son como los dioses, la diferencia es que son inmortales. Se saben inmortales y no personificados, que muere la persona o la forma y se mueren ellos. ¿El Cristo murió cuando murió Jesús? No, pero hay gente que lo sigue reconociendo en su mensaje. Uno lo utiliza para beneficio de sentirse más poderosos, con más privilegios, con palancas en el cielo, ¿sí? Con, como dicen,
con influencia. No. Trascender es ir más allá, llevándote y sin que muera la riqueza de aquello que viviste. Trasciende la forma, trasciende el espacio-tiempo y vive si tú lo reconoces. Pero ya no como persona, sino como un valor permanente en la vida, como una expresión de la vida, pero no muere. Entonces, ¿para qué reclamar si Dios no muere? Ni su obra. Queda en otros planos, como referencia en la memoria, pero puede volver a tomar carne. Si tú lo necesitas, lo vas a empezar a ver por muchos lados. Ley de atracción. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia, su participación. Investiguen afuera y dentro de ustedes mismos. Todos estos conceptos, ideas, temas que sean recorridos de su conciencia en este momento, a los años que tienen, con los días que tienen de vivos, den más vida a su vida reconociendo lo que hoy recibieron. Al rato recibirán otra cosa, pero hoy y en este momento es esto, dándole el valor que tiene, trascendente. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Pax. Muchas gracias, Pax, maestro. maestro, muchas maestro. gracias. Saludos a todos. Gracias. Si Feliz se domingo a portan todos. bien, piensen en nosotros para que nos portemos bien también. Y si se portan mal, allá ustedes. No, no. Lo invitamos, maestro. No. Porque Gracias, eso muy honorable. luego duele.